Muy bien, queridos alumnos y alumnas, me alegra un montón verles. Gracias a Dios por estar en este tiempo, en esta clase de predicación expositiva. Espero que poco a poco vayamos tomando conciencia y forma de, de esta hermosa responsabilidad que tenemos, ¿no? Y que bueno, creo que es una linda experiencia de poder compartir la palabra de Dios de una manera más efectiva, si podemos llamarlo de esa manera, de una forma más, um, este, no sabría la palabra precisa que defina pues el hecho de poder levantar esta generación de predicadores y predicadoras que con fervor, con pasión, pero que con una profundidad bíblica y espiritual podamos guiar al pueblo en el conocimiento de la palabra, que podamos guiar al pueblo en esa parte de guiarlo en fe, en esperanza y en amor. Creo que eso sería muy valioso. Así que, bueno, vamos a continuar nuestra clase el día de hoy. Como todo, dice el dicho, todo inicio debe comenzar por el inicio. Y como les decía yo en la clase pasada, hermanos, miren, si nosotros logramos identificar cuál es la idea central que el texto bíblico nos está planteando, o voy a decir ahora, lo voy a repetir con mayor profundidad en algún otro momento, o si nosotros tenemos la idea clara de lo que queremos transmitir a la iglesia y elegimos correctamente el texto bíblico que apoye esa idea, tenemos más del 50% realizado y un alto probable de éxito en cuanto a que la iglesia pueda aprovechar, pueda recibir la palabra de Dios de una manera correcta, que podamos alimentar correctamente a la iglesia. Así que esta clase vamos a seguir trabajando en el tema de las ideas. Vamos a seguir trabajando cómo la idea debe ser lo que ilumine el camino que nos lleve a una correcta exposición bíblica. A veces, hermanos, los principiantes, los que están iniciando, les cuesta mucho trabajo conseguir ideas del texto, ¿no? Les cuesta mucho trabajo. Esa famosa pregunta que dijimos en la última clase, ¿de qué voy a hablar? Pero también nos sucede a los que tenemos muchos años predicando. Hemos predicado de tantas cosas que hay un momento donde las ideas se te van, ¿no? Se te oscurecen y terminas repitiendo. Yo tengo a mi esposa, que es la que se encarga de decirme, ese sermón ya lo dijiste. Sí, mi amor, digo, pero ese sermón lo dije en otro lado, no lo he dicho aquí. Porque bueno, llega un momento donde vos decís, ¿de dónde saco más ideas para poder predicar, no? Entonces, el hecho de no tener clara la idea central, el propósito central, la proposición principal, pues nos va a obligar a muchos predicadores a predicar de lo que sea. Y ese de lo que sea hace mucho daño, ¿no? Creo que no sería lo correcto, hablando en nuestra responsabilidad delante de Dios y de la iglesia, poder realizar. Así es que vamos a trabajar hoy. Hicimos 3 ejemplos la clase pasada, los que vieron, si estuvieron presentes o los que vieron la clase grabada. ¿Alguien siguió profundizando en algunas otras ideas que les pudo plantear los relatos que vimos en la clase pasada? ¿Alguien encontró otras ideas en la pesca milagrosa, en la parábola del buen samaritano y en el relato de la hija de Jairo y la mujer con 12 años de flujo? ¿Alguien pudo sacar más ideas de las que pudimos trabajar en clase? ¿Alguien trabajó algún otro texto y dijo, bueno, yo voy a hacer mis pininos?
Voy a elegir este texto y voy a ver qué ideas entran. ¿Alguien lo hizo? ¿Y quiera compartir con la clase? Que lo haya hecho antes, no ahorita, porque ahorita seguramente no nos va a dar mucho, pero... Bien, si no lo hicieron está bien, no se preocupen, solamente ojalá y ustedes no olviden mi recomendación. Adelante, Marianela, por favor. Sí, si recuerda, yo había elegido el texto de Marcos, de la mujer de flujo de sangre, ¿no? Y de la hija de Jairo. Y bueno, me quedé pensando en ese texto y dije, algo que se me ocurrió, que no sé si estaría bien, usted me corrige, que la mujer se acercó porque pensó, quizás Jesús es la única oportunidad que pasa por acá, o la única vez que va a estar en este lugar. Si no voy ahora, a pesar de que hay un montón de gente y todo, que yo soy tímida, pero bueno, si no voy ahora y aprovecho esta oportunidad, no voy a tener otra oportunidad de encontrarme con Jesús. Eh, Eso no sé si estará bien. Gracias. Muy bien, me encanta la idea. Hasta el título, estaba pensando en el título. Un título para tu sermón podría ser eh, Obstáculos que impiden nuestra última oportunidad. ¿Ah? Se me ocurrió un título así. Obstáculos que impiden nuestra última oportunidad. Bueno, ya hasta título le pusimos. Vean, después vamos a entrar a una clase de títulos, ¿no? Porque el título es fundamental. Pero pensando un poquitito en la idea de Marianela, me gusta porque sí es seguro. Tal vez para la mujer pensó, es mi última oportunidad. Jesús no va a pasar tantas veces por aquí, ¿no? Pero, ¿qué obstáculos le impidieron a ella o se le plantearon y que tuvo que ir venciendo, ¿no? Ser mujer, uno, estar enferma, dos, eh, No ser de renombre, no tener un ser importante. no tener a alguien que le dijera ábranle paso. Sí, Francisco. Y pastor, algo que estuve leyendo también es que al ella tener el flujo de sangre era una mujer inmunda y Claro, que todo lo que ella tocaba era contaminado. Y cuando claro. Jesús le toca, en vez de contaminarse Cristo, ella recibe la sanidad. Mm. Hay un Entonces mensaje muy importante ese era un para obstáculo, nosotros ¿no? también. Ella sabía muy bien que no podía tocar a nadie porque lo iba a hacer inmundo. Sí, corría el riesgo de Claro. eso. Entonces, fíjense cómo esta idea ya nos empieza a despertar hacia dónde queremos dirigir nuestro sermón. Y ya después ese sermón es muy bueno pues, después para hacer aplicaciones, ¿no? Ahora nosotros, ¿qué obstáculo tenemos ante oportunidades de la vida, cualquiera que éstas sean? ¿Qué obstáculos a veces nosotros tenemos que sortear, ¿no? Cuando tenemos una oportunidad en el trabajo, a veces no ascendemos. ¿Por qué? Porque nos da miedo, somos tímidos, no nos sentimos capaces y se nos va la oportunidad. ¿Qué obstáculo tenemos cuando hay una chica linda, ¿no? Y que puede ser la madre de nuestros hijos y no porque me siento feo y no porque a lo mejor no le gusto y mejor no le encaro y se me va la oportunidad, ¿no? Estoy planteando algunas cosas, ¿no? Que pertenecen al común de la iglesia y que a muchos dicen, sí, la verdad es que yo he perdido muchas oportunidades. Bueno, ahora yo les voy a enseñar a través de este sermón cómo una mujer nos muestra a vencer todos los obstáculos de aquello que ella consideraba que era su última oportunidad. Y ahí arranco con el sermón. Vean entonces, hermanos, cómo cuando uno tiene una idea clara de lo que podemos ver en el texto, entonces el sermón va guiándose, se va armando solito. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar más sobre eso. Bueno, gracias por compartir. Voy a trabajar algunos ejemplos más en clase para que podamos despertar esta situación. Para mí es muy importante, me quiero ir despacio en esta clase, porque yo quiero que a ustedes aprendan a identificar las ideas. ¿Okay? Bueno, voy a compartir la pantalla y ahí nos guiamos.
Dice Martín que tiene mucho... pero ¿será tu audio, amigo mío? ¿Los demás me escuchan bien? Sí, ok, ok. Entonces me parece que es tu internet, amigo mío. Sí, sí, sí. Bueno, todos tus compañeros me escuchan bien, entonces me parece que es un poco tu audio, amigo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Y bueno, nos quedamos con estas tres preguntas, ¿no? Que todo predicador al momento de querer elaborar su sermón tiene que hacerse. Porque si nosotros no tenemos claras las respuestas a estas preguntas, es altamente probable que en algún momento de nuestro sermón terminemos yéndonos para otro lado, terminemos por los nervios, por la inexperiencia o por el mucho conocimiento que uno tiene, pues terminando de hablar de otra cosa diferente a lo que nosotros quisimos trazar en nuestro sermón. ¿De qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hablar de ese tema? ¿Y qué deseo lograr? O sea, ¿cuál es el fin último? ¿No? ¿Qué es lo que quiero impactar? Entonces, insisto, y voy a insistir siempre, vamos. Uno puede identificar en un predicador cuando tiene la idea clara de lo que quiere transmitirnos. Como también uno puede identificar claramente cuando un predicador o predicadora, ¿no es cierto?, no tiene la más pálida idea y entonces arma un bosquejo con muchas ideas que no tienen ninguna conexión entre sí. ¿Qué nos ayuda el sermón expositivo? Pues a no tener ese problema de que las ideas no tengan relaciones entre sí, porque si las ideas nacen de la misma porción de la escritura, es muy improbable que las ideas no estén conectadas. Es improbable, o sea, lo que va a suceder es que las ideas siempre van a estar conectadas. ¿Okay? Bueno, ¿cómo definir una idea para que más o menos entendamos la importancia que ésta tiene en el ámbito de la predicación? El término idea entró al castellano a partir de la palabra griega eido, que significa ver. Fíjense, bien interesante, significa ver. Una idea nos permite ver. Ajá. Y en consecuencia nos permite conocer. Vean cómo, hermanos, ya de suyo propio en la definición, la idea nos muestra con claridad que su intención es que las personas vean lo que nosotros queremos decirles. Conozcan lo que nosotros queremos transmitirles. Por eso cuando alguien tiene clara una idea, entonces se va a esforzar para que sus oyentes vean esa idea, la materialicen ellos, ¿no? La puedan ver, la puedan oler, la puedan sentir, la puedan tocar, etcétera, etcétera. A veces, una idea nos permite ver lo que anteriormente nos resultaba oscuro, ¿no? Cuando alguien no logra entender algo, ¿no? No logra entender algo, pues uno siempre dice que uno tiene, la pantalla se le oscureció. Pero cuando alguien viene con la idea de enseñarnos sobre aquello que para nosotros era oscuro, entonces podemos exclamar, ¡ah! Ahora caigo, che. Ahora veo lo que vos me querías decir. Entonces, cuando en la vida común alguien nos explica y nos provee una visión, ¿no? Nos provee una idea, nos plantea algo con claridad,
uno termina diciendo, ah, sí, ya, ahora que me lo dijiste de otra manera, ahora te entiendo. Fíjense, hermanos, les ha pasado que a veces cuando uno a alguien le pregunta algo, ¿no? Y uno dice, mira, yo no te capto la idea. No sé qué vos me querés decir. ¿Podrías decírmelo de otra manera para que yo te entienda? Entonces, cuando la otra persona dice, mira, lo que te quería decir era, y usa otras palabras, usa otra forma, utiliza otras imágenes, entonces uno dice, ahora entiendo lo que vos me querías decir. Lo mismo sucede en la predicación. Mucha gente en el sermón nos dicen, mira, no logro entenderte, chamigo, no logro captar qué realmente me quisiste decir, ¿no? Sin ningún afán de crítica, insisto, yo soy el primero que soy un predicador y seguramente más de uno lo ha dicho. Un sermón, yo lo escuché no hace mucho de un compañero y yo miraba a Bere y yo le decía, no le entiendo, no sé qué quiere decirnos. Y Bere me decía a mí, estoy igual, la verdad es que ya me perdí. Y pasa muy a menudo, hermanos, o sea, pasa muy a menudo que a veces el predicador piensa que la gente le está entendiendo y sus oyentes ya estamos más perdidos porque no sabemos para dónde va, ¿ok? Entonces, por eso, queridos hermanos, si ustedes no practican, ¿no es cierto? Si ustedes no practican en producir ideas, en encontrar ideas, en tenerlas claras para ustedes, es muy probable que mucha gente tenga que decirle, hermano, hermana, pastor, predicador, predicadora, ¿podría volver a predicar porque no lo entendimos mucho? Siempre la práctica es fundamental, ¿ok? Y por eso escribir nuestros sermones son fundamentales. Por eso. El problema es que a veces aún escribiéndolo no escribimos lo correcto y terminamos haciendo un desastre en nuestros sermones. A través de las ideas, les damos sentido a las partes de nuestra experiencia. Es decir, a través de lo que nosotros hemos vivido, ¿no? De nuestra forma de pensar, de la manera en que nosotros comprendemos el texto bíblico, es como nosotros lo transmitimos a nuestro auditorio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de las ideas que se generan en nuestra mente. Hoy tengo la idea de predicar a la iglesia sobre, toda vez que el martes tenemos la Cena del Señor, entonces, como es muy típico de estas fechas, no tengo la idea de predicarles sobre el perdón. Tengo una idea, pero es muy general, ¿no? Porque hablar del perdón es inmenso. Entonces, yo tengo que definir hacia dónde quiero dirigir esa idea, ¿no? Entonces, yo puedo decir, bueno, yo tuve una experiencia con mi hermano, por ejemplo, ¿no? Que nos peleamos por X o y tuvimos que reconciliarnos. Y yo le perdoné. ¿Qué texto bíblico, hermanos, qué historia, qué texto bíblico ustedes elegirían para que yo predique sobre esta experiencia del perdón que yo tuve con mi hermano y que nos peleamos, nos gritamos y que después pues tuvimos que reconciliarnos porque pues no podíamos estar peleados? ¿Qué texto bíblico en expositivamente hablando, expositiva, no temática ni textual, sino expositivamente hablando, qué texto me recomendarían para que yo tomara para transmitir esta idea que yo quiero decirle a la iglesia? El relato de Job y Esaú. Muy bien, excelente. Entonces, fíjense cómo mi idea ya tiene un respaldo bíblico y a partir de eso voy a trabajar. Las ideas a veces, hermanos, se esconden en el fondo de nuestra mente como fantasmas difíciles de esconder.
porque las tenemos acá, ¿no? No sé si les pasa, esto es un arte. Por eso, fíjense, hermanos, que he hecho mal porque necesito corregir esta parte. La palabra homilética, en términos sencillos, es el arte de elaborar sermones. Y como todo arte, necesita práctica. Necesita práctica. Y a veces nuestra mente está llena de tantas ideas que a veces no las sabemos expresar. Luchamos para expresarlas. A veces no tenemos ninguna y a veces las que tenemos pelean unas con otras en nuestra cabeza para ver cuál se escucha mejor. Y entonces muchos de nosotros terminamos diciendo, sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decírtelo con palabras. Lo tengo acá en la mente. El predicador no se puede dar ese lujo. Ningún predicador o predicadora puede darse el lujo de decir, miren, hermanos, yo vengo acá, quiero predicarles, tengo una idea en la mente, pero no sé cómo decírselas. Porque entonces va a ocasionar que muchos terminen confundidos. Por eso el trabajo previo para elaborar un sermón es fundamental, fundamental. Por eso cuando agarramos un papel, un lápiz, una virome, es el primer paso para empezar a desarrollar todas nuestras ideas. Ajá. Y entonces, a menos que las ideas se expresen en palabras, no las podemos ni entenderlas, ni evaluarlas, ni comunicarlas. Es decir, esta idea que yo tengo en mi mente para hablar del perdón, necesito encontrar las palabras correctas para que la gente me entienda. Entonces, si yo encuentro las palabras correctas, las frases correctas que yo quiero decirle a la iglesia sobre este tema del perdón con mi hermano, pues necesito escribirlas, necesito plasmarlas para después pronunciarlas. Y entonces cuando yo la pronuncio, la gente puede entenderlas, puede decir, ah, entiendo. Yo también tengo un problema, no con mi hermano, lo tengo con mi jefe, lo tengo con mi trabajador, lo tengo con mi vecino. Ah, y el predicador me dijo lo que yo podría hacer porque él lo hizo, le funcionó y porque hace miles de años Jacob y Esaú también lo hicieron. Entonces, todo empieza a cerrar, ¿no? Todo va en la misma dirección. Esa es la finalidad del sermón expositivo. Entonces, nuestros oyentes pueden escuchar esa idea, la pueden evaluar, pueden decir, sí, creo que tenés razón. Ahora entiendo lo que vos me querés decir. Yo no puedo seguir peleado con mi hermano porque tarde que temprano nos vamos a encontrar y cuando nos encontremos, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Es mejor que suceda lo mejor y no lo peor. Entonces, vamos a resolverlo. Estoy planteando cómo mi idea empieza a tomar forma, cómo mi idea empieza a ponérsele palabras para poder comunicarlas. ¿Me explico, hermanos? ¿Estoy usando las palabras correctas para transmitir mi idea sobre la idea? Háganmelo saber, por favor. Si no, pueden decirme, como le dije, dígamelo en otras palabras, no le entendí nada. No hay drama, habrá que ver la grabación después. Excelente respuesta. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar en hacer algunas ideas. Ajá. Vamos a encontrar ideas. ¿Okay? Y voy a darles 2 textos bíblicos para que trabajemos. ¿Ok? Bien. Vamos a trabajar sobre este tema, este texto. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan tratar de sacar
las mejores ideas que puedan encontrar de este pasaje. Supongamos que yo en mi meditación, en mi devocional personal, en el, ¿cómo se llama? No sé, en mi estudio personal, encuentro este hermoso salmo. Alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Que es el hermosísimo, el más pequeño salmo de toda la Biblia, el Salmo 117. ¿Ok? Yo quiero predicar sobre este salmo, que aunque es un solo versículo, funciona porque tiene una idea general, ¿no? Tiene una idea general de lo que plantearía el sermón. ¿Qué ideas nos surgen para poder compartir a la iglesia con base en el Salmo 116? ¿Qué idea? Puede ser una, está bien, no se preocupen si no encuentran tantas. Yo tengo este salmo frente a mí y ¿de qué voy a hablar? O sea, ¿cuál es la idea de hablar sobre este salmo? Entonces Buenísimo, pastor. necesitamos. Vamos a esperar un minutito, vamos a darle oportunidad para que todos trabajemos, por favor, y podemos tomar 2 minutitos, 3 minutitos y ahí les doy la palabra para que puedan ver. No es tan fácil, ¿eh? Ojo, no soy tan bueno. Así es que no piensen que este texto que les estoy trayendo es tan fácil para lo que queremos trabajar. Así que vamos a dejarles un segundito más. Ustedes van a predicar sobre este salmo porque ya les gustó, se enamoraron, qué sé yo. Dijeron, ¡ay, qué hermoso salmo! Yo voy a predicar sobre esto. Ok, ¿qué idea ustedes pueden rescatar o qué ideas pueden rescatar de este salmo para poder compartir con la iglesia? ¿Sí? Vamos a esperar un segundito más y ahí todos van a compartir su idea. Me gustaría que todos compartiéramos y así trabajamos toda la clase y les ayudamos a sus compañeros que van a ver la grabación. Los que están viendo la grabación, háganlo, no esperen, no dejen que corra el video. Páusenlo y trabajen ustedes también en desarrollar esto. ¿Ah? Sí, Tatiana dice, el título debe ser así simple o un título creativo. No se metan en el título, hermanos. Por favor, no, todavía no llegamos a la clase de títulos. No le pongan, estamos en las ideas. La idea central. La clase de títulos vendrá mucho después. No, creo que viene después de esta clase. Solo la idea. Solo la idea. Al de Marianela le puse título porque se me vino a la mente mientras hablaba, pero no, todavía no es la clase de títulos. Primero, ¿qué idea? ¿De qué voy a hablar? Tengo este texto y ¿para dónde voy? ¿Qué camino voy a agarrar con este texto? Recuerden, es sermón expositivo. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a parar acá y vamos a mirarnos un poquitito.
Bien. ¿Quieren compartir? ¿Alguien? Permiso. Adelante. Eh, a mí la idea que más me impacta de este salmo es destacar el amor genuino de Dios, que es realmente, eso es realmente amor, ¿no? Y que su fidelidad es eterna. Son esas dos como las que más me impacta. Bueno, por eso le adoramos, por eso lo alabamos, por esas dos cualidades tan impactantes que tiene, dos de las que tiene Dios. Muy bien. Por su amor y por su fidelidad. ¿Ok? Por ahí iría el sermón de Marianela. ¿Sí, Tatiana? A mí se me ocurrió que podría ser un tema de agradecimiento o ofrenda. ¿Ok? Agradecimiento u ofrendas. ¿Ok? Bueno. Pastor Manuel. Buenas tardes, hermanos. Paz. Buenas tardes. Eh, bueno, tuve esta primera impresión del texto y bueno, me parece que podría trabajar con esta idea central eh, que Jehová se distingue entre otros dioses. Podría ser también que Jehová es digno de toda alabanza al distinguirse de otros que no la merecen. Bueno, esa sería un poco la idea que abrazo del texto. Ok. ¿Cómo Dios puede ser distinto, diferente a otros dioses? Muy bien. Martín. Ahí está, perdón, no podía activar el micrófono. La idea que podría sacar de este salmo sería la misericordia y la fidelidad de Dios. Podría hablar sobre cómo Dios, por su misericordia, permitió que pueda estar predicando en ese momento, y no solo por eso, sino que también gracias a su fidelidad yo sigo los... Ahí cerró tu micrófono, amigo querido. No, ahí cerraste la cámara. Ahí está. La quiero frenar. Perdón. Está. Ahí está, perdón. Justito entró una llamada. Bueno, y ese sería la parte que podría usar. El amor y la fidelidad de Dios. Ok. Exacto. Ok. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Pastor, Sí, Francisco. yo lo que puedo sacar es la misericordia y la fidelidad de Jehová es eterna. Por ello debemos alabar. Ahí hablaría del concepto de misericordia, el concepto de fidelidad de Dios y por qué merece nuestra alabanza. Desde ahí partiría a desarrollar un sermón. Muy bien, excelente. Johnny. Por ahí algo que encuentro como un tema sería dar a conocer la necesidad de que todos alaben a Dios. Ok, muy bien. ¿Vieron cómo hay un sinnúmero de ideas sobre un mismo pasaje? Y si nosotros tomáramos esta idea de cada uno de estos, este pasaje lo podríamos predicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces con enfoques diferentes. Isaac diría, yo hablaría sobre la grandeza de Dios. ¿Ok? Buenísimo, sobre la grandeza de Dios. Lili. Yo, viendo un poquito desde más arriba, veo que
y por ahí lo empezaría por ahí, ¿no? Que todos los pueblos son como que todos los pueblos somos llamados a reconocer a Dios por su grandeza y su misericordia. Como que no hay diferencia, porque dice, alabad naciones todos, pueblos todos. Muy bien, excelente observación. Todos, ¿no? Pueblos, naciones, deben alabar al Señor. Bien. Ahora, hemos planteado 8 ideas diferentes. La pregunta del millón. ¿Cuál es la idea que el autor quiso decirnos sobre este pasaje? ¿Cuál de los 8 le atinó a la idea que tuvo el autor? Porque una cosa es la idea que vos querés encontrar del texto y otra cosa es muy diferente a cuál fue la idea que tuvo el autor para escribir este texto. ¿No? ¿Se entiende, hermanos? ¿Hacia dónde quiero llevarlos? ¿Sí? Entonces, Isaac, creo que levantaste la mano, amigo. Sí, hermano. Yo nada más quería preguntarle a usted de qué hablaría. Yo quisiera saber también su opinión para tener una opinión más. Gracias, amigo mío, por meterme en apuros. Sí, ahora lo comparto, sí. Porque la pregunta entonces sería que este es el ejercicio de reflexión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente quiso decirnos el escritor para que a partir de ahí nosotros podamos decir, creo que si yo me voy por este lado, podría no estrellar mi sermón, no lo podría equivocar? Voy a compartir la pantalla para decirles más o menos lo que yo pensaría sobre el texto, pero siguiendo el tema de las ideas, que eso es lo que yo quiero que ustedes lo resalten. No quiere decir que mi idea sea la mejor, pero solamente para decirles, seguir el tema de las ideas. Bueno, ¿cuál es la idea principal del pasaje? Fue la consigna que les pedí que hiciéramos ahora como ejercicio, ¿no? Y entonces podríamos decir lo siguiente. Pregunta 1. ¿De qué está hablando el salmista? Y la respuesta inicial sería de la alabanza, porque así inicia, ¿no? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Pero en esencia, hermanos, no estaría hablando de la alabanza como tal, porque la alabanza como concepto es muy extenso y es muy impreciso, porque hay muchas formas de alabar, porque hay muchas maneras de alabar. Entonces, yo no podría irme con el tema de la alabanza porque el autor no me está dando la definición que él tiene de alabanza. Él solamente dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Pero es solamente una indicación. No me está diciendo, no me está definiendo, no me está dando material el autor para saber si es la alabanza el punto central que él quiere que yo predique. O más bien, perdón, el punto central que él eligió para escribir ese pasaje. El salmista no nos dice todo sobre la alabanza, ni siquiera de la alabanza a Dios, que es mucho más extenso, ¿no? Porque entonces si nosotros nos vamos por ese camino, pues entonces nosotros tendríamos que tomar otros textos, tendríamos que irnos a otras referencias, tendríamos que hablar sobre no sé, Apocalipsis, sobre Génesis, sobre los profetas, etcétera. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que el texto mismo nos está planteando, porque el texto mismo tiene una idea, ¿no? Una idea, y es lo que queremos compartir. Entonces, no es la alabanza la que está en juego, que sería lo primero, es decir, yo hablaría sobre la alabanza que hay que darle a Dios, todos los pueblos, naciones, iglesia y demás. El tema necesita limitarse más. Y uno que me parece que nace del mismo tema, que varios de ustedes lo analizaron, es ¿por qué todos deben alabar al Señor? Ese es el punto. No es la alabanza, sino son las razones
La idea principal que tiene el autor es darnos las razones por las cuales todos, naciones, pueblos, lenguas, iglesia, todos debemos alabar al Señor. Entonces, en este sermón, hermanos, yo no voy a hablar sobre la alabanza al Señor, porque mi texto me está circunscribiendo a la idea principal y yo tengo que irme a ver cuáles son esas razones, ¿no? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué dice de esto el salmista? Y él dice que tiene dos razones. La primera es, el Señor debe recibir nuestras alabanzas porque su amor es firme. Creo que Marianela, Francisco, alguien más lo dijo. Porque su amor es firme. Entonces, sobre eso yo tengo que desarrollar el sermón. ¿Por qué el Señor es digno de alabanza? Porque su amor es firme. ¿Qué significa su amor firme? ¿Qué involucra en la vida del salmista este amor que le permite reconocer que si el amor de Dios es inconmovible, si el amor de Dios no tiene duda, no tiene sombra de variación, si el amor de Dios es incondicional, si el amor de Dios permanece no importando las circunstancias, si el amor de Dios es total y absoluto, entonces ese Dios es digno de alabanza, es digno de rendirle a Él nuestro reconocimiento, nuestra adoración, nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que el amor del Señor es firme. Y el segundo motivo que el salmista nos da en esto es porque su fidelidad es para siempre, ¿no? Entonces, la segunda razón de mi sermón que yo quiero explicarle a la iglesia es lo que significa el tema de la fidelidad de Dios, un Dios que ha permanecido fiel, que permanece fiel y que permanecerá fiel, un Dios, ¿no es cierto?, que no nos ha abandonado, no nos abandona ni nos abandonará, un Dios que nos ha acompañado, que nos acompaña y que nos acompañará, que su fidelidad es a prueba de cualquier circunstancia, que no tiene fecha de caducidad, que no termina en ninguna época. Ese Dios que ha mostrado ser fiel es digno, es merecedor de que nuestra alabanza sea rendida a sus pies. Entonces vean ustedes, queridos hermanos, cómo la idea del autor nos va guiando, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo el autor tenía la idea de escribir este salmo no en función del qué, sino en función del por qué. Del por qué. ¿Dónde debe girar el sentido de nuestro sermón? En darle sentido a este por qué todos deben alabar al Señor. Y sobre eso tiene que girar mi sermón. Entonces, cuando la iglesia salga, cuando los hermanos salgan, deben tener muy clara la respuesta a esta pregunta. Y entonces ellos tienen que responder por esas mismas razones que el salmista expresó. Yo también le alabo a Él, me rindo a Él. Vendrá otro sermón cuando hablemos qué es la alabanza, en qué manera se manifiesta. Eso vendrá en otro sermón, otro salmista lo habrá escrito, otro pasaje lo dirá, pero este pasaje en específico solamente nos dirige en una idea concreta de responder a la pregunta del por qué todos deben alabar al Señor. No te muevas de ahí, no te vayas para otro lado. Responde, y el mismo salmista te está dando las razones. Y tienes dos razones muy interesantes para trabajar en tu sermón y darle ejemplos, darle explicación, estructurar algo lindo, una ilustración, una anécdota, una conclusión maravillosa, un llamado increíble. Podés tener solo moviéndote en este sermón y no saliéndote de esta pregunta. No sé si me expliqué, hermanos. Avísenme. O después, como dice, alguien dijo, vean después la grabación. ¿Me expliqué, hermanos? ¿Sí? Sí, hermano. Bueno, si me expliqué, entonces el siguiente pasaje va a ser un pan comido para ustedes. ¿Ok? Un pan comido para ustedes. Vamos a trabajar otro.
Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, gracias Lili. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Y ahora vamos a ver un pasaje interesantísimo del cual ustedes me van a odiar, pero este es el top 10. Aquí va a estar un poquitito más difícil, lo puse un poco más complicado, pero esa fue la intención, ¿ok? Puse un facilito, diríamos, y ahora vamos a ver uno un tanto más complicado. Hebreos 10, del 19 al 25. Dice, ¿alguien quiere leerlo para mí, hermanos, para que no hable yo tanto? Por favor. ¿Permiso? Sí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Muy bien, gracias. Gracias, Marianela. Entonces la pregunta es, ¿cuál creen ustedes que sea la idea principal del pasaje? ¿Cuál creen ustedes que sea la idea principal de este pasaje? Se nos ocurrió en nuestro devocional, encontramos Hebreos 10, del 19 al 25, y dijimos, yo quiero predicar sobre este texto, pero ¿cuál sería la idea que va a guiar mi sermón de tal manera que no pierda yo a mis oyentes en un mundo de ideas que me van a complicar? Bueno, vamos a trabajar un par de minutitos. Recuerden el ejercicio anterior. Los que están viendo la grabación, por favor, hagan el mismo ejercicio, pausenlo, el video, y que no les coma la curiosidad. Es importante que practiquen, muy importante. Practiquen, por favor. La verdad que es fascinante esto de la predicación, hermano. ¿Qué quieren que les diga? Es un desafío, es un arte. ¿Qué quieren que les diga? Es un arte que yo digo siempre uno va aprendiendo. Unos son más capos que otros. ¿Qué quieren que les diga también? O sea, algunos son predicadores excelentes, natos. Wow, me encanta escuchar. Los otros nos cuesta un montón.
sufrimos un montón con esto, pero no nos echamos para atrás, decimos en mi tierra. Muy bien. Voy a salirme para que nos veamos un poquitito. ¿Alguien quiere compartir? ¿Martín? Sí, bueno, lo que saqué de este pasaje, que la primera parte es una muy linda introducción, pero creo que el tema principal que nos quiere transmitir es donde nos dice que nos tenemos que mantener firmes y preocuparnos por el prójimo, no dejar que nuestros hermanos caigan en el desánimo y dejar de congregarse. Ok, muy buena observación. Vos lo miraste como una introducción lo primero y concluiste que lo más importante era la idea final de cuidar del otro, ¿no? El gran desafío del sermón va a ser ¿por qué esa introducción? ¿No es cierto? ¿Por qué esa introducción? ¿Y por qué termina hablando sobre el amor al prójimo? Pero es una muy buena observación. Muy buena. Ok, gracias. Francisco. Pastor, la introducción se debe a lo que viene tratando desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, hablando sobre Jesús como sumo sacerdote. Ahí nos trae toda una explicación que podemos traer un resumen chiquito. Y lo que yo creería que sería el texto clave, debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. O sea, ¿cómo debemos presentarnos ante Dios? Y ahí desarrollaríamos las características de cómo deberíamos presentarnos a Dios. Muy Yo bien. traería un sermón sobre ese pasaje. Muy Y bien. después traería, por último, una exhortación de la importancia de no dejar de congregarnos. Ahí completaría. Ok, muy bien, Francisco, excelente, muy buena observación la tuya. ¿Quién está? Tati, y luego Marianela o Pastor Manuel, no sé, pero Tati. Bueno, yo cuando leí el texto, lo leí 2 veces, y así como que me vino un mensaje que si fuera un pastor quien da este mensaje, sería como una especie de una invitación a una espiritualidad más profunda, más cristiana, a los hermanos de la congregación, como una espiritualidad más profunda, una invitación a todos. Ok, Yo no Tati. lo podía dar, pero un pastor sí lo podía hacer. Pero ¿por qué, Tati? ¿Qué tiene el pastor? Y más práctica, más palabras más certeras, más llegaderas, por ahí, yo qué sé, sería más fácil. Tati, no sé, capaz si tu sermón final va a ser sobre eso, ¿eh? Aguas, ojo con eso. Muy bien, interesante, che. Vos sabés que me llamó la atención. Espiritualizar el texto, la verdad que es un gran desafío. Sería lindo. Tiene mucho para espiritualizarlo. Ahora ya me dejaste el desafío a mí. No se trata de eso. Yo quiero dejárselos a ustedes. Es interesante la espiritualización del texto. Ok. Marianela o Pastor Manuel. Sí, yo para mí la idea central es acercándonos a Dios o acerquémonos a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Y cómo nos debemos acercar? ¿No? Y como dice, lavados nuestros cuerpos, como dice la palabra, con certidumbre de fe, tenemos que acercarnos congregándonos, o sea, da todo los ingredientes cómo acercarnos a Dios. Para mí la idea central es acercarnos a Dios, ese sumo sacerdote. Gracias. Gracias. Sí. No, pero... Permiso, pastor. Adelante. Yo ahí estuve batallando con 4 palabras, pero sí, es como virtudes
experiencias o vivencias que debemos experimentar como iglesia, como pueblo de Dios podría ser, ¿no? Como un conjunto de cualidades o vivencias que estamos bueno, obligados a experimentar como pueblo de Dios. Ok. Como experiencias, vivencias que como iglesia tenemos que experimentar. Ok. Ok. Johnny, Isaac, Lili, si alguien tiene. Permiso. Sí, Johnny. Yo por ahí algo que encuentro sería la libertad que encontramos, o sea, la libertad personal que encontramos mediante Jesucristo para acercarnos al Padre, pero recordar que no debemos hacerlo solos y que estamos llamados a alentar a todos nuestros hermanos para acercarnos al Padre como iglesia. Muy bien. Interesante, ¿eh? La libertad. La libertad. Como idea me parece lindo poder compartirlo. Muy bien. Bueno, si no hay nadie más. Yo creo que lo que lo centraría es al agradecimiento. Al principio, y como le decía nuestro hermano también desde capítulos anteriores, no está el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero también el cómo voy a agradecerlo yo día con día, tanto como con mi prójimo, así como como decía también la hermana, en cuanto a mi espiritualidad. Ok, ok, que tiene que ver también con el tema del prójimo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, plantearé algunas líneas de cómo este pasaje puede llevarnos a una idea que derive en otra y luego en otra y que nos pueda desviar del verdadero propósito que pueda tener el texto para explicarlo, ¿no? El lector ocasional, lo diría así, se verá tentado a afirmar que el punto principal es el sumo sacerdocio de Jesús. Nadie hoy lo planteó como tal, ¿no es cierto? Y sería interesante, y qué bueno que ustedes lo pudieron observar, porque si nosotros hablamos solo sobre el sumo sacerdocio de Jesús, es un tema muy amplio, que si nosotros quisiéramos explicarlo en el sermón, tardaríamos más de una hora para poder entender todo lo que tenía que ver con el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, y cómo Jesús vendría a ser este sumo sacerdote. Evidentemente es un tema muy amplio que en el contexto el autor lo está tomando solo como referencia a algo mayor, ¿no? Pero que le va a dar sentido. No es algo que el autor lo está poniendo, hermanos. O sea, el hecho que nosotros elijamos otras ideas del texto no quiere decir que vamos a olvidarnos de estas otras, ¿no? Porque recuerden, todo es un todo, ¿no? O todo es una unidad. Entonces, estaríamos abordando cómo, más bien, por qué el autor empieza a explicarnos, empieza a hablarnos sobre el sumo sacerdocio de Jesús. El autor de Hebreos no les dice a sus lectores todo acerca del sumo sacerdocio de Jesús en este solo párrafo. Como bien lo dijo Francisco, el tema abarca otros capítulos anteriores y posteriores que evidentemente en un sermón nosotros no podríamos abarcar, ¿no? Tampoco, hermanos, está hablando del valor para entrar en el lugar santísimo. Esta es una idea referencial, que como uno analiza el texto, es una realidad de una idea subordinada dentro del pasaje. Pero el predicador nervioso, principiante, que no tiene muy clara la idea, puede terminar siendo tentado para hablar sobre lo que era el lugar santísimo, qué había allí adentro,
el arca del testimonio estaba en el primer templo, pero luego ya no estuvo más en el segundo templo. ¿Qué había en el lugar santísimo, en el templo de Jesús? ¿No es cierto? ¿Qué significaba el velo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo? Y esas ideas, ¿no es cierto? Esas ideas que el predicador pudo haber investigado, lo llevaría a otros puertos que no tienen relación con el tema, ¿no? Pero ojo, vuelvo a repetir, no están allí de balde, de casualidad. Todo tiene una relación. Vamos a ver si lo podemos cerrar. El tema, como en el anterior, necesita más límites, uno que sea preciso. Y entonces aquí es otra pregunta, ¿qué? El Salmo 117 nos planteó el por qué todos tienen que alabar al Señor. Pero este pasaje nos plantea otra pregunta, que es, ¿qué debiera pasar? Fíjense, aquí viene lo interesante de unir esos dos conceptos, tanto del sumo sacerdocio, ¿no? Como de el entrar al lugar santísimo. ¿Qué debiera pasar ahora que podemos entrar en la presencia de Dios confiadamente, que podemos entrar al lugar santísimo? Nosotros ya no necesitamos más sacrificios ni nada. Y sobre todo sabiendo que tenemos un gran sumo sacerdote, que es Jesús. Fíjense entonces cómo la idea va a estar enfocada no en explicar el sumo sacerdocio de Jesús, ni lo que significa el valor de entrar al lugar santísimo, sino más bien, ya que nosotros podemos hacer eso, ¿qué debe suceder en nuestra vida? ¿Qué debe pasar en nuestra vida? ¿No? Porque entonces todos nos quedamos, que me imagino que esa fue la idea del autor, todos nos quedamos con eso, decir, y sí, ya tenemos un sumo sacerdote, Cristo, y por su sangre tenemos entrada a él rasgó el velo, tal, y bueno, listo, muy lindo todo. Pero la intención del autor va mucho más allá y dice, ok, para un poco. Esas acciones traen consecuencias. Y entonces, ¿qué consecuencias debe traer para nuestra vida? Y aquí es donde empieza la idea del autor. Primero, debemos acercarnos a Dios con la seguridad de que venimos con un corazón limpio y una vida limpia. Este es un punto importante para predicar. O sea, ya tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos que ir y acercarnos con un corazón purificado, ¿no? Con un corazón santificado, con un corazón transformado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Ya que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre o por la labor que tiene el sumo sacerdote, debemos ir con la seguridad de que Dios nos amará, de que Dios nos bendecirá, no con temor, sino con la certeza de que nuestra vida ha sido alcanzada por Jesucristo y ha sido transformada por su sangre preciosa. Segundo, ¿qué debe pasar ahora que nosotros debemos entrar, que podemos entrar? Pues debemos aferrarnos totalmente a la esperanza que nosotros mismos estamos ejerciendo, ¿no? Una esperanza que nos ha vuelto a la vida, una esperanza que va contra esperanza. La esperanza que Dios nos ha dado de nuestra salvación tiende a separarse de nosotros cuando tenemos muchos problemas, muchas dificultades, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿no es cierto? Nos alejamos de Dios y ese alejamiento de Dios hace que la esperanza termine en nosotros, ¿no? Y hace que nuestra esperanza ya sea difícil. Y nuestra esperanza es
aquella que le da sentido a nuestra vida. Por eso dice, fiel es el que prometió. Debemos aferrarnos a esa esperanza. No importa lo que suceda, ¿no? No importa lo que pase, porque fiel es Dios, el que prometió. Y si prometió, va a cumplir. No importa lo que suceda. No te desaferres a esa esperanza. No cambies tu esperanza. Debes aferrarte con todo tu ser, porque Él es fiel, ¿no? Y eso solo sucede cuando entramos a la presencia de Dios. Y finalmente, el tercer punto es que, ¿qué debe pasar ahora? Bueno, debemos estimularnos unos a otros para amarnos, para tener buenas obras, para cuidar de todo, para que no deje de congregarse, para que podamos exhortar en amor, para que podamos cuidar del otro, para que podamos ser sus hermanos, ¿no? No el Abel que mata al Caín, ¿no? Sino el Caín que tenía que proteger al Abel, ¿no? Debemos estimularnos porque ahora que nosotros entramos al lugar santísimo, no somos solo nosotros, somos todos. Y ahora somos una comunidad que estamos en el lugar santísimo. Ahora somos una comunidad que hemos sido reconciliados por el sumo sacerdote. Ya no estamos solitos, ya no es solo una sola, ya no es solo una persona que entra una vez al año a hacer el sacrificio. Ahora somos una comunidad. Ahora somos todos. Y entonces ahora podemos estimularnos para cuidarnos, para amarnos. ¿Me explico, hermanos? Vean cómo tiene un sentido, todo tiene una unidad, todo tiene una razón de ser en el texto, ¿no? Entonces, si nosotros solamente nos quedamos en las tres partes, primero, segundo y tercero, y no lo unimos con lo que nos dijo antes del lugar santísimo, tener esta libertad, un camino nuevo y vivo, y tenemos un gran sumo sacerdote, pues no vamos a entender por qué está eso en el texto. ¿Me di a entender, hermanos? ¿O no? Vean cómo la importancia de encontrar la idea principal le va a dar sentido a todo el texto y le va a dar esa cadencia, ese ritmo, ¿no? Que el mismo texto tiene, y entonces le va a hacer sentido. Cuando salga a nuestra iglesia, cuando salga a nuestro auditorio, dirá, es cierto, yo ya estoy en el lugar santísimo, ya puedo entrar porque tengo un sumo sacerdote. Debo entrar confiado de que Él me va a purificar mi corazón, va a lavar mi cuerpo. Tengo una vida, tengo un compromiso de vivir una vida transformada por Cristo. No voy a dejar que nadie robe la esperanza que yo tengo en Él. Y voy a cuidar de mi hermano. Y lo voy a amar. Y voy a hacer cosas buenas para Él. Esas ideas se las tiene que llevar el oyente a su casa. Muy bien. ¿Me explico, hermanos? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Por favor. Porque este tema de la idea, hermanos, cuando yo lea sus sermones, yo solito me voy a dar cuenta si ustedes tenían clara la idea hacia dónde querían dirigirse. Por eso es muy importante que practiquen, encuentren las ideas que les permita darle sentido al contexto o a la unidad del texto que ustedes han elegido para predicar de manera expositiva. A veces no necesitamos, ojo con lo que digo, no necesitamos tomar otros miles de textos para esto. El mismo texto ya nos da la información para clarificar. Por eso 30, 40 minutos en un sermón es correcto, está bien. No necesitamos más. Los que nos pasamos de ese tiempo es porque
necesitamos tomar clases de homilética, pero muy bien. Preguntas, hermanos. ¿Vamos bien? Bien, el que calla otorga, dice en mi tierra. Bueno, me parece entonces que vamos a tomar el receso aquí. Podemos tomar el receso, vamos a tomar 10 minutitos de receso. Y venimos ahora con algunas ideas, algunos consejos que quiero darles de cómo producir ideas. De cómo esas ideas pueden producirse. Entonces, de manera práctica, ustedes pueden desarrollar esas ideas. Y entre más uno tiene elementos de dónde sacar ideas, pues ya va a ser mucho más fácil transmitirlas. Y entonces la gente nos dice, ahora entiendo lo que vos querías decir. 10 minutitos y volvemos a la clase.